Bueno, hola y bienvenidos a un video más de Lecturas Diri. Hoy vamos a hacer la review y la opinión del libro, vamos a hacer la crítica, nunca mejor dicho, de el libro de Fabián Barros Di Giamarino, Estado Crítico, sobre la crítica arquitectónica contemporánea en Chile. Sé que el canal habla de otras cosas bastante más universales y siempre con un lado práctico, pero este libro es extremadamente teórico, tiene una parte práctica, una parte que se puede aplicar, pero el grueso del libro es una teoría. Vamos a encontrar puntos de unión para hablar de los temas que siempre hablo en este canal y que creo que son útiles para el enfoque que yo quiero darle, pero de todas maneras mencionar eso, ¿ya? Bueno, este libro habla básicamente de que la arquitectura en Chile, desde el retorno a la democracia, se ha venido haciendo de una manera, y es bien rotundo en este sentido el autor, se ha hecho de manera tincada. Tincada, un concepto chileno que básicamente poco rigurosa en base a incluso, y lo dice en el libro, a motores hedonistas o incluso desde lo que se le ocurrió. Entonces lo primero que hace el libro es separar la crítica que se puede hacer sobre arquitectura del proyecto versus de la obra, es decir, una vez ya construido. El proyecto de una obra de arquitectura tiene que ver con los cuestionamientos y cuál es el problema a resolver. Ahí empieza a aparecer el diseño y qué se me ocurre. Y la parte de la obra es cuando ya está construido, empieza a interactuar un poco con el entorno y es bastante más tangible. La crítica se suele centrar en general a la obra, ya que la arquitectura se suele asociar mucho con lo ya construido, pero la arquitectura en gran parte es el proceso que está antes de materializar algo, tiene que ver con los cuestionamientos. Y esa parte de la arquitectura que es criticada se hace, al menos en Chile, de una manera bastante superficial y siempre respetando un poco los estándares que la élite de la escena define de manera arbitraria como lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, hace algunas críticas bastante fuertes hacia ciertos arquitectos que no los nombra y obviamente hay que ser objetivo, hablar del objeto, no hablar del autor. Entonces lo primero que dice el libro es que esto no tiene nada que ver con un ataque personal hacia los autores, pero sí dice que los autores de la arquitectura chilena, a pesar de que sí hay cierta precisión en determinados proyectos, incluso la buena arquitectura no sigue una línea de fundamentación proyectual seria y rigurosa, porque si así fuera, sería bastante más objetiva la arquitectura. Y bueno, yo que me titulé hace 2 años, hasta antes de eso, una de las cosas que más comentábamos con los muchachos en la universidad, con los compañeros, era de que era muy subjetiva la arquitectura. Y una de esas razones tiene que ver precisamente con la falta de rigurosidad de los profesionales. Y dice que la crítica es tremendamente necesaria para sacar a relucir estas patitas cojas, estos problemas, y para generar más presión y más, por así decirlo, exigencia a la hora de que se genere arquitectura. El libro que me pareció bastante... tenía bastante como idioma alienígena para mí, me costó un poco entenderlo. De hecho, me lo leí rápido, porque quería terminar rápido, tengo como poco tiempo por algo que quiero hacer. Pero no es muy complicado, pero sí creo que el lenguaje que usa, obviamente meticuloso, riguroso, profesional, pero a mí personalmente se me hizo un poquito denso, repetitivo en algunos puntos, enfatiza muchísimo lo importante que es la crítica y es como, me quedó claro que es importante la crítica. De hecho cita a algunos autores griegos incluso de que la crítica es tremendamente importante. Y precisamente la reflexión que quiero sacar de este libro tiene que ver con eso, lo importante que es la crítica. Y esto yo lo he hablado con mi pareja, de que la crítica se le suele tener miedo, y la arquitectura cae en este hechizo, en esta ilusión de que
No es que lo que estoy haciendo no se puede explicar, simplemente es bueno porque es bueno. Y en un salto de fe tú tienes que estar de acuerdo con que esto es bueno. No, mentira. Esto se puede estudiar porque es una ciencia. Y de hecho, gran parte del conocimiento en la investigación que estoy haciendo tiene que ver con la objetividad que tiene el mundo de las artes. Porque claro, se dice de que la arquitectura puede ser subjetiva en su fenomenología, es decir, en el impacto en la experiencia del usuario que provoca. Pero eso también se puede estudiar y se puede medir. Recordemos que no somos mucho más complejos que un mono, y si bien tenemos el código moral, la razón, etc., nuestro sistema operativo o conciencia colectiva está compartido en básicamente en todos los seres humanos por el hecho de ser Homo sapiens. Y eso implica que el proceso fenomenológico de la arquitectura y la experiencia que nosotros tenemos al experimentar el espacio, la arquitectura, la luz, el cielo, la tierra, las texturas, los colores, los olores, los ruidos, la profundidad, las densidades, todo eso es un proceso matizadamente objetivo. Es decir, todos experimentamos eso. A menos que tú nos... Porque al final el ser humano es una antena que va chupando energía y sensaciones con los 5 sentidos que tiene. La arquitectura impacta mucho en el sentido de la vista, en el sentido de la temperatura, en el sentido como incluso más imaginativo. Sistema nervioso parasimpático, simpático. Tiene muchísima implicancia y eso es objetivo. Eso sucede. Tú no puedes decidirlo a menos que tengas un trastorno de impersonalización, pero tú vas a experimentar esa parte de la arquitectura. Y este libro habla, obviamente, de lo que está más estudiado, pero no habla de eso. De hecho, cuando se refiere al proceso fenomenológico de la arquitectura, dice que es algo que por ser subjetivo carece de... no es digno de estudio, de que es algo anecdótico. Para nada, yo creo que es como lo más vital. Muchas veces el fundamento de la arquitectura es como el impacto social y que genera un cambio, etc. Pero ¿por qué no incluir dentro de, creo que son 5 los métodos de análisis que menciona acá, estético, épico, poético, ético y epistémico, si no me equivoco, pero al final son como 5 cosas en las que fijarse, por así decirlo? ¿Por qué no añadir una de esas la experiencia humana? Siento que se analiza como si fuéramos robots estas cosas. Pero bueno, eso es una observación personal. En lo que se propone el libro es bastante sólido y es bastante... no abarca mucho, abarca como cómo se está haciendo la crítica en Chile. Y bueno, la crítica es tremendamente importante. Me desvié un poco, pero ahora mismo eso pasa en todos los videos. Y nada, la crítica es tremendamente importante porque saca lo mejor, pero hay que tener valentía y coraje para saber recibirla. Eso, nos vemos en un siguiente video. Adiós.